Ok. Bueno, de las 104 enfermedades inmunológicas que actualmente hay, vamos a repasar algunas de ellas. No se preocupe, no son. Actualmente ahorita son más de 100 que ya han sido eh, referidas en la literatura. Algunas son definitivamente bastante complejas. Solamente vamos a tratar las que actualmente se ven con bastante frecuencia, ¿no? Y han cambiado algunos diagnósticos también. Entonces, dentro de esas enfermedades tenemos nosotros algunas particularidades, ¿no? Y una de las cosas que realmente uno, cuando lo mira, y ahorita que estamos en un proceso de pandemia que hasta ahora es preocupante, es cuando empezar a revisar todas las implicancias que puede haber en este sistema inmunológico, ¿no? Y hay un término que he revisado, he visto, y me encantó, y así que, bueno, lo he puesto de manera bastante sencilla, ¿no? En el sistema inmune circulan células inmunocompetentes de inmunidad innata y adaptativa. La comunicación celular a través de receptores que integran señales de estamento externas que son los mediadores solubles o ligandos o contrarreceptores extracelulares insolubles. Una señal que transforma esta información externa e interna es la conocida como transducción, que va a la señal ya intracelular. Y esta permite una vía de señalización para que se pueda depender acá qué es lo que se va a realizar, ¿no? En términos de la célula. Y esta señalización va a terminar haciendo una interrelación celular, donde va a ser importante regular la homeostasis, una respuesta inmune natural, normal, y también que va a implicar esto protección al huésped. El problema es que cuando se falla cualquiera de estos elementos que hemos relacionado, surgen las enfermedades autoinmunes. Y una de las cosas que se habla mucho es el cáncer, ¿no? Y quizás alguna de esta temporada se va ya colocar el cáncer también como una enfermedad de tipo inmunológico, inmune. Hay muchas cosas, definitivamente, ¿no? Y mucho tiene que ver también las interleuquinas con eso. Una de las cosas que nosotros conocemos por el trabajo del cáncer de mama, hay una respuesta inmunológica por parte de las células lipoides al cáncer, y una de las cosas es también el constante ingreso de reacciones inflamatorias, y en este caso el intermedio de las interleuquinas. Entonces, estamos viendo todo un panorama en el cual la parte inmunológica natural nuestra debe estar estudiándose de manera diferente. Y ahora inclusive, hablando con uno de los colegas de oncólogo, decía, todo el tratamiento que va a significar acá unos años es pura biología molecular. Pura. Entonces, hay que volver a las bases, se puede decir, ¿no? Para terminar con esto. Y acá podemos ver algunos elementos del sistema inmune, algunos factores, señal de integración, etcétera. Entonces, ya que usted lo revise con tranquilidad, pues es una parte de la fisiopatología. Ahora, ¿cuál es el problema de las enfermedades autoinmunes? Es que definitivamente se ha visto que tiene, igual que el cáncer, múltiples factores en la etiología. Y también es incierta, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo, entre comillas, se reactiva? ¿Qué tipo de personas son potencialmente, eh, se puede decir, ¿no? Susceptibles, ¿no? A esta enfermedad? Y ya se implica mucho. Biología molecular, está la genética también. Factores ambientales, está en el cáncer. Hormonales, está en el cáncer. Y también esa situación inmune está en el cáncer. De todas las enfermedades que estamos hablando son realmente de componente inmune. Y acá hay algunos factores, ¿no es cierto? Inclusive hasta el estilo de vida, que también está, en el cáncer también está referido acerca de eso. Hay
sustancias que nos permiten mejorar este proceso, sí. Todas las células, lípidos, proteínas, que tienen que actuar de una manera conjunta, ¿no?, para evitar, para presentar este equilibrio. Desgraciadamente en la parte inmunológica, algunas de estas áreas son las que son críticas en términos. Y pueden ustedes revisar con tranquilidad también acá algunas anormalidades acerca de eso. En la literatura actual se menciona ahorita que enfermedades autoinmunes específicas o enfermedades también autoinmunes sistémicas, ¿no? Específicas cuando coge un solo órgano y sistémicas cuando abarca muchos órganos, que pueden ser, a veces cogen dos órganos específicos y sistémicos y otro tipo de elementos también que no debería estar ahí. Cuando se relaciona mucho a veces a las enfermedades reumáticas, están cogiendo corazón, están cogiendo pulmones, renales, etcétera. Y esta es una de las cosas que todavía no se ponen de acuerdo porque esta es una enfermedad multifactorial. Muchos de los elementos de diagnóstico son compartidos. Entonces hay cosas que no se conocen todavía. Hasta unas situaciones que también se maneja son las partes bacterianas, y en este caso también las partes virales, cómo participan también en esta alteración, como les digo, estamos viviendo una temporada de... Y acá solamente para mostrarle algunas patologías, casi en todos los órganos hay, algunas específicas, otras son ya sistémicas, etcétera. Ustedes ven acá a nivel gastrointestinal, hasta la anemia perniciosa de tipo que está mencionándose, ¿no? Enfermedades también autoinmunes. Una de las cosas que se está viendo mucho es acerca de la hepatitis autoinmune. Una razón de causa es la hepatitis C. Ahora, ¿de qué momento comienza? No todos sufren de eso. Tenemos acá la miastemia gravis, el vitíligo también, y algunas enfermedades que aparentemente no estaban dentro de esta casuística. Todavía está también la opacidad. Y entonces todas estas enfermedades, que son algunas, porque le digo en el reporte, está más de 104 enfermedades hay establecidas, son autoinmunes. Pues vamos a pasar con las que son frecuentes y las que hemos revisado ya, y que nos ayudaría a nosotros también para nuestro trabajo y la evaluación. El síndrome de Guillain-Barré, que es uno de los problemas que tuvimos el año pasado, más que epidemia, una endemia tremenda, pero con aumento, y definitivamente no se ha llegado todavía a un causal que hubiera sido interesante. Aún están refiriendo a algunas enfermedades que vamos a ver. Este síndrome de Guillain-Barré tiene también algunas particularidades, ¿no? También tiene localizaciones y también se dice hasta niveles o tipos. Pero acá es lo que nosotros vemos, ¿no? Una polioneuropatía aguda inflamatoria del mielinizante. Hay una variante también axonal, como esa otra variedad, pero aquí se han visto dentro del reporte, es la participación de las células T, o sea, los linfocitos. Y también hay una neuropatía axonal motor aguda, Miller-Fisher, que también es otra de las variantes, y neuropatía aguda autosomática. Y acá vienen algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosas lo que se ha visto? Que hay un infiltrado inflamatorio perivascular que rodea las zonas de mielina degradada, ¿no? La mielina que está degradada en el nervio periférico, hay daño axonal y degeneración valeriana. Esto es lo que se ha visto por intermedio de una reacción tipo inflamatoria. Bueno, acá hay unos caballeros que han estudiado mucho acerca de esta patología, desde muchos años, ¿no? Pero la sufrimos. ¿Cuál es la incidencia que se ve actualmente, ¿no? A nivel mundial, se puede decir, de 0,8 a 1,8 por cada 100.000 habitantes? Uno saca el cálculo, ya sabrán ustedes más o menos. Y de género masculino, femenino, yo lo veo que no hay mucha diferencia, quizás casi de 2 a 1, no hay mucha diferencia que puedan sufrirlo. Y sí, lo que sí se ha visto que hay un 60% que hay participación de una causa
infecciosa previa. ¿Qué se ha visto? Y acá también se le acusó al Campylobacter, ¿no? Esta es la también incidencias que hay de casos al año, por habitante al año, y un brote muy grande se hizo también igual en China. Y vieron que había un esconder, ¿no? Por ejemplo, había esta patología y había un mecanismo molecular para, o sea, que dio esa patología que necesariamente no aparece que fuera infecciosa. El otro componente no solamente son ellos, sino que también se revisa mucho en estos dos, es el citomegalovirus, que parece una infección de tipo congénita. Acá hay algunos, citomegalovirus, Campylobacter. También una razón fue la vacunación por influenza, ¿no? Y esa es una de las cosas que está viendo ahora, ¿no? A los ancianos se les vacunó contra la influenza. Y una de las responsabilidades que se está viendo a nivel mundial también por esto. El uso de drogas también está considerado. Ahora también el uso de una anestesia, igual. O también la enfermedad de Hodgkin. O sea, no se conoce en realidad, pero se ha visto una relación con las enfermedades infecciosas. Ahora, ¿qué es la importancia de acá? Hay dos cosas. Se dice que la mayor situación es la parte clínica y la electrofisiológica, ¿no? Para ver ahí la situación muscular. Pero acá vemos nosotros, ¿no? Que esto puede significar que en horas, días o semanas se instale. Hay debilidad distal y hay un sinnúmero de situaciones clínicas que he puesto ahí. ¿Okay? Okay. Una duración que puede significar también de 4 semanas a meses, ¿no? Que puede también tener sus progresiones o su estabilización también de esta enfermedad. ¿Qué es lo que se ha visto en términos laboratorios? Aparte de eso, siempre como hay un compromiso respiratorio generalmente muscular, se le va a pedir de todo, ¿cierto? Todo lo que significa muscular, calcio, fósforo, creatinfosfoquinasa, todo eso, como si fuera un problema de cardíaco, ¿no? Seca total. Y también, o fatalsalcarina, también su hemograma, también, ¿por qué? Porque si hay un reporte de infecciosa, también tenemos que ver cómo es. Y si puede aislarse algún gen, también sería interesante. Pero ¿qué se ha visto en términos, aparte de toda esa batería? Si ataca el problema respiratorio, ya saben que hay que pedirle el AGA. Pero ¿qué se ha visto? Una cosa muy interesante que esto lo reporta la literatura también. En el líquido cefalorraquídeo habla que hay una disociación albúmina citológica. O sea, ¿qué significa? Que hay un aumento de proteínas más allá de lo normal, leve, mediana o alta. Y no hay respuesta leucocitaria. A eso se le llama la disociación albúmina citológica. Porque generalmente en el líquido cefalorraquídeo, un promedio de células normales es hasta 5. Puede estar, acá por ejemplo, puede estar en 5, puede estar en 2, pero la proteína se aumenta. Esa disociación en estos pacientes con la clínica se le está haciendo el diagnóstico de... ¿Qué otros problemas puede haber con estos problemas a nivel neuromuscular? También lo que se ve, si no hay un buen diagnóstico, se le está haciendo también, el botulismo también da problema de eso, el HIV también da problema, miastemia, neuropatía tóxica, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que tiene que hacerse es la clínica, se le hace un control del microcefalorraquídeo y esto, lo único que va a reportar acá va a ser una leucocitosis porque hay un problema de reacción, ¿no? Después el resto son normales, salvo que haya compromiso acá con los músculos pues, del tórax. ¿Se cuenta? Y la diferenciación va a significar, generalmente acá, puede significar esto o puede significar esto, son muy raros para nosotros. Entonces, aquí en Guillain-Barré, como diagnóstico de laboratorio, un hemograma y la disociación albúmina citológica. Otra de las cosas que te decía, pero ¿por qué toca la psoriasis? Yo también decía, ¿por qué tocamos la psoriasis? Y generalmente a veces no es como uno lo piensa, ¿no? A veces el mismo médico
no tiene o sea, la psoriasis, si fuera pues con todos los elementos dermatológicos, estaría bien, ¿no? Pero no siempre se da así. O sea, acá hay una situación también inflamatoria, autoinmunitaria, crónica, recidivante, por desgracia, y tiene que ver muchas veces también con el tipo de inicio. Generalmente cuando el inicio es muy joven, se considera que tiene una severidad muy grande. Y acá por compromiso que puede haber de otro tipo. Y como siempre se les habla, ahí hay una situación también con en la parte inmunológica, ¿no? Con antígeno de histocompatibilidad B27. También esto puede ser heredado, ¿no? Entonces también un riesgo familiar. Si son del primer grado, más allá si es uno de los padres, 10%. Pero si ambos padres sufren de esto, la mitad de sus hijos van a sufrirlo. Y acá viene el asunto de esta enfermedad. Hay factores, ¿no es cierto? Podemos decir traumáticos, infecciosos, fármacos, ambiental o metabólico endocrino. Y esto tiene que ver con una razón con estos gérmenes. Generalmente se ha visto esos gérmenes. El uso, acá lo que estamos usando ahorita, ¿no? La cloroquina, también está considerando. Y esto es uno de los riesgos también tremendos. Generalmente está viendo también, miren, como si fuera una situación un riesgo cardiovascular, ¿no? Estos son mis factores de riesgo. Y siempre la diabetes está delante porque ya está considerada una situación inmunológica para muchos de los médicos. Ustedes tienen acá que ¿por qué sucede esto, no? Hay un sistema inmunológico hiperactivo, no se regula, activa toda la producción de células, ¿no? Linfocitos T, necrosis tumoral, factor de necrosis tumoral, interleuquina 17. Esto hace activar también señales, ¿no? Con esto de ampliación. Y lo que hace es, la piel se acelera su crecimiento y una diferencia con aparición de placas. Es lo que sucede. O sea, hay una respuesta, ¿no? Como si fuera reactante, también a través de la piel. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Vamos a verlo. De todas maneras, y esto lo hace también el mismo el dermatólogo, porque ve mucho estos casos, hay que excluir esto. Se parece mucho, pero no es la seborreica normalmente, sino la que a veces es abundante, ¿no? Hay eczemas atópicos, angular, intértrigo, seborreico. Y generalmente también, ocasional también algunas cosas que se ven también en el lactante, como esta proliferación, ¿no? Y se ven unas placas blanquecinas. Y también cuando hay algún problema de tipo bacteriano. Y en caso de los niños mayores, o sea, 4, 5, 6 años, hay que tratar de todas maneras porque en la piel aparecen unas manchitas, ¿no? Entonces la pitidiasis rosada. Entonces, ¿qué hace para esto? La clínica es importante, eso nadie lo va a negar, pero para poder descartar y no equivocarse, porque no todas las psoriasis son amplias, sino empiezan localizadas, focalizadas, hasta que se hacen ya bastante agresivas. Hay que hacer el raspado de piel. Acá se va a ver directamente micosis, si hay pitidiasis rosada, en este caso también se hace. En un grado vemos si hay gérmenes también que son componentes de esta reacción. Un hemograma porque tenemos que ver de todas maneras la respuesta, ¿no es cierto? Es glucosa porque generalmente se ven diabéticos. Y hay otra cosa, también algunas oportunidades factor reumatoideo, PCR. ¿Por qué? Son positivos. ¿Y por qué? Porque provocan no solamente problemas de este tipo, sino también provocan el problema también de artritis, y es otro de los problemas. Pacientes van a también tener esa reacción y hay que hacer inmunoglobulina E y cultivos cuando sea necesario para poder diagnosticar estos a nivel del dermo. Eso es lo que preferentemente se hace en el laboratorio. Esto solamente lo muestro para que se den cuenta que ya ingresan todo esto a nivel inmunológico. Es solamente para mostrarles también la diabetes, en este caso la neuropatía también,
Porque hay una situación, ¿no?, de esto. Anomalía de señalización que hemos visto nosotros ahí en la parte inmunológica y la proteína. O sea, hay una situación acá también que implica una respuesta inflamatoria, ¿no? Eso solamente para que verlo como una referencia. La otra enfermedad que también ahorita ya se hace diagnósticos, inclusive a los centros comerciales ya hay alimentos que dice para enfermedad celíaca, ¿no? No gluten. Entonces, actualmente ya no tenemos la crítica grande como tienen otros países, ¿no? No es porque no haya, sino que no se ha hecho su trabajo de investigación. Es igual acá, es una enfermedad también genética, autoinmune, que reconoce el gluten, o sea, erróneamente, proteína que está en estos lugares, entonces provoca una reacción inflamatoria. Y los que sufren, desgraciadamente, son a nivel de ¿qué? De los intestinos delgados, ¿cierto? Acá provoca toda una lesión, aplanamiento, entonces no absorbe. Es un paciente que sufre de diarrea constantemente. Entonces, ese es el problema. Y acá ven ustedes alguna predilección, ¿no es cierto?, en términos. En nuestro país ya hay hasta clubes de este tipo, muy relacionados con los de Argentina, que tienen una buena casuística. ¿Y a qué se debe esta enfermedad? Te cuentan los compromisos, los anhelos. Este es un trabajo que lo han hecho los españoles y han visto, ¿no?, que inclusive ahí ellos hablan, ¿no?, algo que es familiar, y han visto esta secuencia, esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca, preferentemente? Porque el laboratorio nos permite ver eso. Y que actualmente también se hace, ¿no? Se dosa el anticuerpo antitransglutaminasa de tejido, que es una inmunoglobulina A. Es sensible y específico para esta enfermedad. Y lo que hace es, utilizando el antígeno diana, que es la que... ¿Y para qué nos sirve este tipo de enzima? Es un estabilizador de las membranas celulares. Entonces, cuando hay alteraciones, esto se tiene que... La otra es, lógicamente, la biopsia, ¿no?, para poder determinar. Ahí también lo va a ver la reacción tipo inmune. La otra prueba que se hace como complemento es ver los anticuerpos contra la esclerina, que estos son componentes que están en el gluten. Entonces, para saber que es de eso, ¿no? Para definitivamente ver, en este caso, el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Este es solamente para ver el compromiso del gluten con respecto a la enfermedad. Pero esta es la prueba específica para esta enfermedad celíaca. Y vemos nosotros ya la que conocemos más, ¿no?, la artritis reumatoidea. Y vemos una enfermedad igual, inmune, sistémica, crónica, recidivante, etc., ¿no? Y la prevalencia aparentemente no es tan grande. En el Perú tiene una prevalencia de 0.5%, ¿no? Entonces, uno dice, no es muy grande, pero sí lo hay. Hay porque hay variedades también. Ahorita, cuando uno comienza a mirar la literatura ya y el trabajo, es que no todos se presenten igual. Y ahí, por ejemplo, unos colegas que son reumatólogos me estaba acerca de una de estas cosas, ¿no? Porque hay enfermedades, me dice, si presenta un factor, uno me comentó acerca de esto, ¿no?, como una cuestión de referencia. Un paciente que tiene todos los síntomas que hemos visto, con toda la variedad. Factor reumático negativo y un factor reumático positivo. En uno, el negativo generalmente tiene un compromiso mayormente de tipo cardíaco, y el positivo son degenerativos óseos. Uno se da cuenta cuál de los dos son los más graves. Pero eso ya ellos ya como tienen esa experiencia, y en una consulta que le hice también, ¿no?, y uno se da cuenta, no son pocos en nuestro medio, sino que no tenemos nosotros actualmente de 2017.
Ahora, más las mujeres están enfrentadas en este problema, sí, de 5-1 con el varón. Esto de que la clínica es variable, inespecífica. Generalmente cuando hay molestias, comenzamos con esos dolores en las mañanas, las cositas de molestia para desperezarnos, se puede decir, ¿no? Hay esa situación de dolor osteomuscular, etcétera. Aparentemente no hay una buena respuesta, generalmente lo hacemos el diagnóstico después de 2 años. Cuando ya comienza a haber sintomatología y algunas veces ya con problemas ya de tipo óseo muy, muy marcados. Ahora, esto también se ha investigado. Después que la enfermedad ha sido diagnosticada, por desgracia, en el caso que hay deformidad, a los 10 años ya aparece la discapacidad del paciente. No me entiendes, no me entiendes. Y en ese lapso que aparece la enfermedad, y más o menos ese lapso de 2 años, también comienza a haber destrucción de las articulaciones. Otra de las cosas que se ha visto también que son pacientes muy lábiles y que pueden tener mortalidad elevada en estos pacientes. ¿Qué cosa provoca generalmente, ¿no? Estas cosas? Escleromasia, queratoconjuntivitis, todas estas cosas que pueden comprometer tanto el aparato respiratorio o ocular, intestinal, cardio. Lo que se sabe actualmente que dentro de todas las signos y sintomatología que tiene el paciente, cuando aparece todo lo que es la carga de vasculitis, o sea, todo el compromiso vascular de este tema, que puede ser cerebral, puede ser a nivel intestinal, en cualquier lugar, esto es grave. Esto es mal pronóstico. Entonces, entre todo, la vasculitis en estos pacientes es de mal pronóstico. No hay donde cambiar eso. Y esto es lo que le mencionaba, ¿no? O sea, ahorita ya hay fases para esto. Los reumatólogos lo han estudiado, más que nosotros, solamente les menciono. Es algo que ustedes tienen que conocer, estas son las fases. Desde el hallazgo, ¿no?, de tipo genético, ambiental, hasta ya los compromisos. Estas son las fases que muchas veces cursan nuestros pacientes. Y ahí, solamente para que ustedes vean también cómo aparece el infiltrado, las reacciones inmunes, hasta que al final ya hay otra situación ya que se va a los enzimas. Todo el proceso inmunológico, toda la respuesta de estímulo, todas las reacciones de destrucción en base a estos sistemas que ahorita lo estamos viendo bastante de frecuencia en las enfermedades que estamos teniendo actualmente. Parece que no quiere. Ok. Ahora, en la artritis reumatoidea también hay otra variable, ¿no? Otra variable que significa que se incluye otras enfermedades. No es solamente la rigidez matutina, que no se levanta, dolores que a veces puede significar en las articulaciones pequeñas, las manos, en los pies, cierto malestar, cansancio, etcétera. Como le digo, si ustedes ven esa fase que hemos visto, el reumatólogo también comienza a hacer disquisiciones, ¿no? No es de frente, esta es una artritis reumatoidea. Y acá vemos nosotros, artritis reumatoidea por estas enfermedades. La enfermedad del Lyme que le he puesto al final es una particularidad también en esto. Y puede pasar hasta 20 días con sintomatología articular, deformidad particular, inflamación de las articulaciones pequeñas, grandes, rotativas, etcétera. Si no damos un diagnóstico de que esta es una enfermedad por esta bacteria, sigue esas manifestaciones, ¿no? Acá el tratamiento es, pues, contra esta bacteria. Pero aquí tenemos nosotros, puede ser viral, por todas estas patologías que ustedes pueden ver acá.
Tan en serio. Bueno, ese es el tema de la Hay otra artritis, problema también artritis reumatoidea, entre comillas, se le conoce como artritis reactiva. Acá está comprometido tanto la parte de ETS, enfermedades de transmisión sexual, como también otras. Y acá está la artritis psoriásica, que también provoca problemas, digo, muy serios, ¿eh? Otra de las enfermedades también, en términos, que puede provocar también una artritis que semeja muchas veces en el diagnóstico, porque hay esto, hay LES también que se maneja, o también hay de las enfermedades, esclerosis, etcétera, síndrome de Sjögren que se confunde mucho, hay una mezcla, también igual, por eso acá la parte clínica va a, en cierta manera, ayudar, en cierta manera, y otras pruebas de laboratorio que van a hacer. También acá igual hay artritis, y en el hígado sinovial podemos encontrar nosotros cristal de ácido úrico. Entonces ahí hay un problema también de traumático, un problema de ahí inflamatorio, y las rodillas se hinchan, etcétera, todas esas molestias. Esto acá hasta las articulaciones menores. En desórdenes endocrinos también tenemos, también es igual, se tiene que, neoplasias igual, y otras, ¿no? Osteoartritis, etcétera, etcétera. Amiloidosis también dentro de eso es una particularidad, porque también se agregan en estos elementos y hay deformes igual. Si se dan cuenta, y el reumatólogo no solamente te pide factor reumatoideo, sino también trata de descubrir cuando las enfermedades son en las fases iniciales. No sabe a qué es. Ya cuando ya tiene toda la sintomatología, como acá, pues, ¿no? Aquí hay una cosa interesante, ¿no? Esto ya ha habido del año 87, una situación de también de cambiar un poco los criterios, ¿no? Pero a mí me llamó la atención estas cosas. Por ejemplo, para hacer un diagnóstico ya de criterios de diagnóstico, no solamente la parte, como dicen ustedes acá, de afectación articular, ¿no? Sino también algunas pruebas de laboratorio. Acá tenemos nosotros, sobre todo estas dos marcadas, el factor reumatoideo y la citrulina, que ahorita se está usando bastante, etcétera. Ya tiene un puntaje, ¿no? Etcétera. Factor reumatoideo y citrulina son dos de los elementos de diagnóstico para enfermedad de artritis reumatoidea. Sí. Y esto también son reactantes de fase aguda, aparte de inflamación, ¿cierto? PCR o velocidad de sedimentación, como factor de reacción de fase aguda. Entonces ya no solamente es esto, sino en consideración también con respecto al laboratorio. Como le digo, según la fase, usted tiene que darse cuenta de que no es lo mismo, ¿no? A veces darnos un tratamiento que no es lo debido. ¿Qué van a ver en estos casos, no? Desde una anemia leve, en primera fase, moderada también en fase crónica. Hay una leucocitosis porque hay una respuesta inflamatoria, la presencia de sinofilia también puede haber, y si nosotros vemos que hay trombosis, y en este caso también con vasculitis, es un pésimo pronóstico. Acá no solamente por la invalidez, sino también por los compromisos en otros órganos. Estos son ya lo hemos mencionado, los factores de fase aguda, y esto es lo que es interesante, ¿no? Aquí son las dos pruebas que un factor reumatoideo que debe estar mayor, por si acaso esta es la positividad, debe estar mayor de 40 unidades interrupciones por mililitro. No estoy hablando acá de látex, porque uno dice, no, si no, estos son por cantidad, de látex es cualidad, esta es cantidad. Entonces ese factor de acá nos está hablando de una positividad. Y luego el uso también de la citrulina, ¿no? Que también la positividad presencia diana, que pues, la cuarta parte de los pacientes lo presenta. Esto nos está dando también, igual que la trombocitopenia, un riesgo de problema de vasculitis, mal pronóstico. Entonces, si aparecen estas dos, incluyendo esta positividad en un paciente, el riesgo de vasculitis, mal pronóstico. ¿Para qué? De mortalidad. Pero para el diagnóstico de una artritis reumatoidea, aparte de la clínica,
factor reumatoideo, más de 40 unidades, y la positividad de la citrulina, en términos así dicen, ¿no? O antipéptido ciclocitrulina. Estos dos, esta definitivamente es más específica, pero se usan las dos para complementar. Este es más sensible, más específica que el factor reumatoideo. Entonces ya tienen ustedes dos diagnósticos, ¿no? Este es el lupus. Y también. Ahí hay un sinnúmero de elementos, ¿no? Que ustedes ya conocen más que yo. Pruebas que eso no vamos a ver ahorita. Hay compromiso malar, eritema discoide, todo esto es fotosensibilidad, ¿no? Puede haber úlceras orales, etcétera. Esto significa anticuerpos antinucleares. Aumento de título de esto, hay un sinnúmero de elementos, células CLE, y eso vamos a repetir en un rato para ordenar un asunto. Pero acá hay unas manifestaciones de todo tipo, ¿ok? De todo, hasta problemas renales, y también esto, ¿no? Imagínense, que al comienzo un paciente que todavía está en primera fase comience con una psicosis, estamos pensando nosotros que es otra cosa. Por esa razón que todo se tiene que agregar, ¿no? Las anemias igual, como el hemograma. Vamos a verlo. Estos también son criterios, y acá está el. Generalmente se utilizan mucho estas dos cosas, vamos a verlo después. Acá hay una situación también de patologías que hay. Es una variedad tremenda, ¿no? ¿Qué podemos nosotros cuando hay un lupus, ¿no? Esto a nivel de la clínica podemos verlo si tiene afasia, si hay fotosensibilidad, si hay alguna alteración también tipo reumática, que no significa que sea una reumatoidea. Puede tener compromiso anenal, hay una proteinuria, que me dijo una proteinuria como si fuera un síndrome renal, etcétera. Hay multitud de formas. Pero ¿qué vemos nosotros para complementarlo acerca de esto? En el hemograma vemos anemia, leucopenia y trombocitopenia. ¿Hay esto? Sí, como una gama. Si hay hipergrama con anemia, sí lo hay. Y con anemia, sí, porque acá hay, ustedes, una de las cosas también hay una respuesta, ¿no? Y esto es lisis, y generalmente va a perjudicar también los riñones. Eso es lo que va a hacer. Velocidad de sedimentación elevado, las pruebas de coagulación también igual, y esto nos hace otra trampa, ¿no? Con el síndrome fosfolipídico. Entonces esto también se presenta, se dan cuenta, hay una variedad tremenda, por eso todas son pruebas que hay que juntarlas y luego sacar las conclusiones. Esta es una particularidad del lupus, ¿eh? Esta es una particularidad. BDRLs es hacer el diagnóstico de sífilis, ¿ok? Eso se utiliza. El BDRL acá es falso positivo, o sea, no tiene sífilis, pero da esta respuesta. Entonces, miren todas las cosas que hacen en laboratorio. Falsa respuesta a una serología o al BDRL, es un falso positivo. No tiene sífilis, sino que el lupus tiene esa particularidad de responder. Luego acá también las crioglobulinas, usted se acuerda que esto es a frío, ¿no es cierto? Hasta puede significar esto un síndrome de Raynaud, ¿no? Pero ahí está, globulina. Y esto, imagínense, si esto pudiera haberse hecho antes, paciente que por lo menos tiene alguna, no digo que aparecen ya con toda la fotografía, podría ser, pero podría por lo menos tiene problemas de tipo reumático o algo. Hacerle esto precede años la aparición de red. Todas estas cosas, sumado a estas pruebas de anticuerpos antinucleares, anti-DNA y SMA se utiliza mucho frecuentemente. Y la célula CLE es una prueba que se la ha dejado de hacer ya hace bastante tiempo, pero también nos ayudaría en más o menos un 40% de término. ¿Qué es lo que más se utiliza? Anticuerpos antinucleares, anti-DNA, y si no hubiera, el SM. Pero estas dos pruebas son importantes. ANA y DNA. Anti-ADN o anti-DNA. Y ANA. Estas dos pruebas, con todo lo que está acá, en la clínica, es lupus. ¿Ok? Entonces vemos acá la triada, ¿no es cierto? Y esta es la respuesta
Acá puede estar también el PCR, porque igual son reactantes de fase aguda, problemas de la coagulación, hay un BDRL falso positivo y la presencia de crioglobulina. Y con esto, la clínica, diagnóstico de lupus. Lógico, ya aparecen los problemas renales, esto es lo que hay que agregarle, ¿no? Pero esto de acá es importante. Por ahí, algo que me llamó atención también era el lupus neonatal. Y esto también hay. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahorita se dosan estas cosas, ¿no? En el hospital no, generalmente son más en lugares particulares, ¿no? Pero igual se dosa en laboratorio. En un lupus recién nacido tiene que haber dos cosas. Puede haber manifestaciones cutáneas, cardíacas, problemas cardíacos. Acá puede ser lo que ustedes han visto ahí, con esa fotosensibilidad. Pero esto es lo que dentro de la parte de pues esto, el anti-RO positivo. El anti-RO positivo en estos casos de recién nacido es un diagnóstico de lupus neonatal. O sea, el anti-RO. Este es solamente para que lo vean con tranquilidad. No se le va a pedir pues todo eso, o sea, anti-SM, acá está todo, ¿no? De dónde viene y para qué son, que lo vamos a ver después como una... Este es otro de los problemas que en el hospital también ha habido presencia, porque como les decía, mi hospital era más materno-infantil antes, ahora ya todo es otra cosa. Es un problema. También es una enfermedad autoinmune. ¿Cuál es la característica de esto? Eventos trombóticos, sucede en el embarazo y hay presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Tiene que ver con un síndrome antifosfolipídico. Estas son las pruebas que las vamos a ver al final, no se preocupen. Con más tranquilidad. Acá hay algunas particularidades que ustedes lo vean. Les presento esto para que lo vean con tranquilidad a ustedes, porque al final los que van a ser ginecólogos o ginecólogas tienen que ver. Acá hay alguna sintomatología y generalmente tiene que ser con esas trombosis, ¿no? Las que son a todo nivel. Y eso es lo que definitivamente va a provocar, inclusive en este caso, ¿no? Aborto también, igual, muerte fetal, etcétera. Está considerado también como un factor de preeclampsia, restricción del crecimiento uterino. Se ve mucho, se dan cuenta, trombosis renal, fenómeno renal, trombosis venosa. O sea, es una trombosis sistémica. Es el fenómeno generalmente. Ahora, ¿por qué generalmente sucede en la gestante? Es una respuesta que los ginecólogos tienen que contestar. ¿Qué prueba se hace para esto? Es la prueba positiva anticoagulante lúpico, que implica estas pruebas. Anticuerpo anticardiolipina, cualquiera puede ser a un título de 40 unidades. Anti-beta glicoproteína, tanto IG como IgM, títulos más de 20 a 30 unidades, a 39 unidades. Y la anticardiolipina o anti-beta glicoproteína IgA, IgA, también igual. Esto está dando las pruebas de esta particularidad. Acá solamente lo estoy mostrando para no hacerlo y para que lo puedan observar, pero estas son las pruebas para este caso, ¿no es cierto? Y la particularidad es que es una gestante, hay trombosis, lo hemos visto nosotros, y la particularidad. Ahora, esto se ve, se está viendo, por desgracia se está viendo. Otra enfermedad es el síndrome de Sjögren, que también es un dolor de cabeza. Está en la mitad del lupus y la artritis reumatoidea. Y algunas veces se va hacia una artritis, se puede ir hasta un lupus, o hacia otro tipo de patología, ¿no? Tipo linfóide. Entonces acá si uno ve, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, igual, ¿cuál es la particularidad? Es justamente infiltrado inflamatorio de la glándula sexocrina, ¿no? Es una particularidad de acaso. Es esta la particularidad del Sjögren. Si esto se presenta,
así tenga ANA, así tenga factor reumatoideo, todo, esto es Sjögren. ¿Qué sucede? Hay destrucción de la exocrina y el síndrome que se conoce es el síndrome seco. Ojo seco, boca seca. Entonces, esto de acá hace clínicamente la sospecha grande de lo que es un síndrome de Sjögren. Luego hay multitud de cosas que hay, ¿no? Articulares, tratomulares, relé gastrointestinales, como si fuera una artritis reumatoidea. Y si llega al riñón, como si fuera una lupus. Pero esta es la particularidad de él. Y esto solamente para que vean todo lo que significa la infiltración también igual de estos tejidos linfoides, ¿no? Que termina. Ahora, el 50% de pacientes que presentan artralgia hay con sin evidencia también de problemas netamente óseos. Hay una artropatía métrica, ¿se dan cuenta? No es erosiva, pequeña articulación. Factor reumatoideo positivo en el 50% de casos. ¿Se dan cuenta? O sea, uno diría, pues, es una artritis reumatoidea, ¿no? Pero le digo, la particularidad es ese signo que le he mencionado, el signo seco. Hay también elevaciones discretas y hay todas estas circunstancias, ¿no? Y hay una particular también, mucho tiene que ver con la neuralgia de trigémino. Y a veces no aparece con toda la sintomatología, aparece de a poquito por ahí, ¿no? Y ese es el término, por esa razón, que hay pruebas que hay que realizar a estos pacientes, ¿no? Velocidad positiva, hay velocidad de excitación. Y mira una particularidad de esta enfermedad, ¿no? Tiene el PSRA negativo. Debería estar los dos, pero es una particularidad. Y el factor reumatoideo en el 50% está positivo. Hay gamma, que puede significar un lupus. Hay anemia hemítica también, que puede estar asociada a estos dos. Hay una leucopenia, que puede ser una lupus eritematosa. Un ANA en el 80%, igual que el factor reumatoideo acá, que es el 50%, imagínense, lupus. Hay afectación vascular. Y estas dos particularidades las vamos a ver ahorita. Este es el diagnóstico también con respecto al ANA. Crioglobulinas, hipocometería, o sea, como si fuera un lupus, vasculitis. Y hay que ver el linfoma de las cosas, ¿no? Y recuerde que la hepatitis C también hay una situación ahí que muchos hablan de acerca de la situación inmunológica, ¿no? La hepatitis C, que también da otro tipo de compromiso, no solamente el cáncer. Entonces, para esta Sjögren, estos dos son anti-RO y anti-LA. Estos son prácticamente lo que hemos visto bien antes como un apoyo a ese diagnóstico, ¿no? En este caso de esta enfermedad, que puede tener un ANA, positivo, un PCR negativo, una velocidad positiva, etcétera. Y podemos tener ahí una leucocitosis y todas esas cosas, ¿no? Porque es así. Es una situación inmunológica y reacción inflamatoria. Pero la particularidad les he dicho que es la parte seca, la clínica una parte, no confiarse en el ANA, el factor reumatoideo, que son altamente positivos, y nos vamos al antirroide anti-LA. Esto ya nos hace el diagnóstico definitivo, se puede decir en términos, ¿no? Bueno, acá hay algunas particularidades, pero esto es lo que es importante. Antirroide y anti-LA, como patrón moteado, en estos casos, son diagnósticos para este Sjögren. Y acá solamente era una presentación de todo. Esto lo vi, me gustó, así que le dije, lo voy a presentar, pero esto de acá solamente para que ustedes lo vean con tranquilidad. Acá hay algunas, este es puro laboratorio. Primera vez que lo veo. A veces nos dicen, ¿no? ¿Por qué tiene que ver el ANA, el ENA y todas esas cosas, ¿no? El ANA apareció el resto. De acá, ANA era como si fuera una estructura grande, ¿no es cierto? Anticuerpos antinucleares. De ahí a alguien se le dijo,
vamos a ver qué otros elementos tiene. Entonces surgió el ENA. Y entonces de ahí comenzaron a ver partes, ¿no? Partió el anti-DNA, que es parte, y comenzaron a aparecer todo esto. Otros elementos importantes, estos a nivel nuclear, se puede decir en términos. Entonces ya apareció el anti-RO, anti-LA, y todas esas cosas, que son nada más, después sí, parte de lo que es en totalidad el ANA. Pero ya se hicieron más sensibles, parecieron de que algunos era particularmente más exacto en el ES, el otro en el ARTI, el otro en el SHOGRE, y eran más sensibles en eso, ¿no? Pero todo era en conjunto ANA. Y acá solamente para que un refrescar de cosas, ¿no? Enfermedades autoinmunes, se dan cuenta ustedes, el ES y todo un sinnúmero que están asociados al término. Hay algunas particularidades, algunos ejemplos también para que vean, toda una variedad. Es un área solamente para culturizarnos un poco. Acá está el anti-DSM, algunas particularidades también, alta sensibilidad, en el ES, lo que menciona. Estas son otras enfermedades que hemos revisado de manera muy, muy simple, que es la esclerodermia, ¿no es cierto? Su cara como movilizada, ¿no es cierto? Problema. Igual hay otro, anti-JO, anti-RNA, etcétera. Para que vean que cada cosa los españoles han trabajado ya mirando en qué problema mucho más específico hay este problema. Con el ANCA, el ANCA también igual, como diagnóstico, como pronóstico. Eso va a ser un cuadrito para terminar. Anticuerpo fosfolipídico también, que hemos visto ya. Estas ya son pruebas netamente. Miren lo que utilizan ellos para screening. Para screening el ANA, enfermedad autoinmune, cualquiera sea, les sobre todo. Acá tenemos nosotros ANA también, hay fenómenos de Raynaud, por todo eso. El ANCA para vasculitis, fosfolipídico para trombosis. Y esto es lo que mencionan ellos dentro del laboratorio, ¿no? Aunque nada específico, pero es lo que más se utiliza. Hemos visto nosotros ADN y ANA, el ES. Cuando no hay el SM, el ES. El anti-RO y el anti-LA, SHOGRE. ¿No es cierto? Y antifosfolipídico, al síndrome también igual, antifosfolipídico, ¿no? El síndrome de la trombosis. Entonces, todas estas cosas es interesante que uno lo revise porque de todas maneras, esto de acá, por ejemplo, también nos habla de pronóstico. La entidad nos está hablando de un pronóstico, una nefropatía, etcétera. Y para hacer el seguimiento, me llamó la atención todo esto, ¿no? Porque utiliza para hacer el seguimiento para actividades, si se ha detenido en términos no curado, ¿no? El ES, el anti-DNA, las cantidades, ¿no? Y también si hay una actividad que va a entrar a vasculitis, hacer un seguimiento con esto. Este es un trabajo hecho también allá. Acá ojalá tuviéramos, le digo, para saber. Pero estas son todas las variantes que hay inmunes allá en España. Es lo que han encontrado, una variedad. Hay un sinnúmero de cosas. Okay. Bueno, esto siempre para que se acuerden de que todos dependemos de eso, ¿no? De alguien que está por encima de nosotros, que es Dios. Y acá están algunas bibliografías para que usted pueda verlo con tranquilidad. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que fijar, no? Como digo, yo podía haber traído acá, como otra oportunidad, lo he hecho con... Digo, no es la idea de amontonarle tantas cosas, ¿no? Sino el hecho es que lo más frecuente ven anti-RO y anti-LA, hemos dicho nosotros que tiene que ver con esta enfermedad de Sjögren.
Acá tienen ustedes la particularidad de esta enfermedad. Este de acá son la enfermedad de la trombosis, ¿no? El coagulante lúpico, del síndrome, que tiene que ver con esto, anticuerpos fosfolipídicos. Que todo en general está dado como el anticuerpo lúpico, anticoagulante lúpico, y que particularmente tiene que ver con la cardiolipina. Si ustedes ven cardiolipina y se han hecho, por esa razón que, como se dice, el lupus hace un falso positivo, porque la cardiolipina es uno de los componentes de la serología. Entonces, utiliza, ¿te das cuenta? Se utiliza. Por esa razón que hace un falso positivo, porque también acá se está utilizando la cardiolipina. Entonces, acá utiliza para este anticoagulante lúpico, anticardiolipina, cualquiera sea IgG-M, la beta-glicoproteína y la anticardiolipina también igual como parte de eso. Esas son pruebas que se hace para hacer el diagnóstico del síndrome trombótico. Estos son patrones que definitivamente tienen que conocer los que en el lupus neonatal mencioné el antirrojo. Y esto es el lupus, tiene que ver con la triada. ANA, ADN son básicos. Si no hubiera el SM en algunos lugares, y esta es una prueba de rutina que se hace para células LR. Y acá tienen ustedes velocidad de sedimentación, pruebas de coagulación, serología falsa positiva, la creoglutina. Ahora, si hay compromiso de riñón, pues hay que hacerle su batería, ¿no? Esa es otra cosa. Pero estos son para mostrar realmente enfermedades. En caso de la artritis reumatoidea, lo importante son estos dos. Los dos, y al final lo que hacen los reumatólogos están pidiendo las dos cosas. Antes, esto lo piden como una especie así de seguimiento, ¿no? Igual que la velocidad. Pero esto yo veo que en la literatura los dos lo piden. Aunque este es más sensible, y aparece antes todavía se puede hacer el trabajo, pero más sensible, pero los dos lo están pidiendo, por lo menos los médicos reumatólogos de otros países, ¿no? Entonces, y aparte de toda la batería que podamos pedir, ¿no? El líquido sinovial no es muy compatible, le digo, porque hay muchas cosas que son normales, salvo la reacción inflamatoria a polimorfos nucleares, que es el 50%, la glucosa está más o menos por ahí baja, ¿no es cierto? Las proteínas están dentro de los valores entre el normal y ligeramente, salvo que aquí el líquido sinovial lo pida, porque he visto que hay otros elementos, ¿no? Hay este tipo de cosas que puede provocar una artritis por depósito de cristales, es otra cosa. Y claro, en caso de la artritis, como les decía, acá los dos los están utilizando. ¿Ves? Los dos los están utilizando. Y acá también igual en este término, ¿no? Aunque la velocidad es lo que más utiliza la gente. Y que la artritis hay una variedad también de todas esto, y uno de los compromisos que se ha visto cuando la psoriasis sobre todo es bastante grave, hay un compromiso articular que se parece mucho a la artritis reumatoidea. Y este es lo que, nada, la artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Está ahí, las dos, no es problema. Esto es acerca de la enfermedad celíaca y
el diagnóstico específico, y lógicamente la biopsia va a ayudar a determinar la lesión que hay, ¿no? Pero este es el diagnóstico que estoy utilizando con frecuencia para él. Y tiene que ser pues por una situación del gluten, ¿no? Hay una situación de intolerancia al gluten, ¿no? Trigo, centeno, cebada, etcétera. Y muchas veces lo utilizamos en el pan. Cosa. Esta es la psoriasis, como les mencioné. Acá definitivamente la clínica es importante, no digo que no, pero hay que descartar otras cosas también, porque esto lo hace también el mismo. Cuando recién se inicia, usted cuando ve ya toda la enfermedad es otra cosa, pero cuando recién se inicia hay una sospecha, hay que hacerle todo esto. Raspado de piel para ver si es micosis, hay pitiriasis, hay alguna bacteria, hay, ver si hay una reacción inflamatoria, glucosa, porque generalmente están cometidos muchas veces los diabéticos, factor reumatoideo, tiene que ser negativo, ¿no? Esto también, el VIH, también está comprometido en esta particularidad. Y que ese no sea del tipo alérgico, ¿no? Porque estamos hablando de atópico, ¿no? Y los cultivos, y en caso hay bacterias, en este caso, de particular de estos pacientes. Y esta es la Guillain-Barré, que la particularidad, les he dicho, es la disociación a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y luego hay que hacer diferencias, ¿no? Serológicas con estas cosas, pero es generalmente, salvo que no haya compromiso, como les mencionaba, esto va a estar normal, y solamente una reacción inflamatoria. Pero esto es lo que se estudia bastante, ¿no? Esta disociación política. Como es una necesidad neurológica, siempre le hacen una punción y se encuentra esto, definitivamente están clínica y es sospechando. Ahora, si ha sido después de una infección a Campylobacter, o en este caso a una citomegalovirus, también hay una relación. Esto supuestamente, este era lo que ha pasado con nosotros, ¿no? Aunque no hay una cosa definitiva, pero menciona que es el Campylobacter. ¿Ok? Entonces, solamente hemos visto eso porque si no tenía, yo dije voy a hacer todo esto, dije no, lo vamos a cansar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces ustedes ya tienen entonces, sobre todo el diagnóstico de laboratorio, ya lo tienen específico de estas enfermedades, a eso no vamos a referir nomás, no a otra. La única inconveniencia va a ser el problema de no tocar pues, la cuestión clínica mucho, ¿no? Sino el hecho que si queremos hallar una respuesta, cuando ya está la enfermedad es fácil. Cuando hay enfermedad, y eso tenemos que ver hasta los antecedentes familiares, es otra cosa. Y hay que prever, definitivamente hay cosas que a veces nos pasan. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay preguntas, buenas tardes y nos vemos el próximo martes. Buenas tardes, nos vemos. Estudiar. Gracias.